Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado anexo de nivel 1 y vengo a presentaros la séptima clase virtual de este curso académico 2015-2016 de primera evaluación, que abarca las semanas del 23 de noviembre al 27 de noviembre y en la que vamos a ver los últimos temas de esta primera evaluación. El tema 4 del bloque temático 2 de asignatura de tecnología, los bocetos y los croquis como herramientas de trabajo. El tema 2 del bloque temático 2 de asignatura de tecnología, o sea, de matemáticas, perdón, ecuaciones de primer grado. Y vamos a ver también, por último, los temas 4 y 5 del bloque temático 2 de asignatura de ciencias naturales, el tema 4, la hidrosfera, y el tema 5, la geosfera. Con esto, pues daremos ya por finalizado todos los temas de esta primera evaluación, a falta de realizar un par de clases de repaso, tanto la semana que viene como la siguiente, es la semana del examen. Bueno, para llevar a cabo esta clase nos vamos a centrar también, como viene siendo habitual, en unas diapositivas PowerPoint donde vamos a indicar cuáles son los puntos más importantes de cada uno de estos temas. Empezaremos por la asignatura de tecnología viendo los puntos del tema 4, los bocetos, los croquis como herramientas de trabajo. Para hacer la representación de un objeto, lo primero que se hace es un sencillo dibujo, llamado croquis. Este se realiza a mano alzada y en él aparecen las medidas en muchos detalles, que es lo que lo diferencia de un boceto. La hoja donde se presenta el croquis debe de constar la escala a la que se hace el mismo, las vistas de los objetos, así como otros datos como por ejemplo la acotación. La escala, recordad que la mayoría de los objetos no la presentan a escala real, no se representan a escala real, no se dibujan a escala real. Por lo tanto, es necesario presentarlos o bien a un tamaño reducido o a un tamaño ampliado. De esta forma, la definición de la escala es la división entre el tamaño del dibujo y dividido por el tamaño real. De esta forma pueden aparecer tres tipos de escalas. En primer lugar, podemos tener la escala natural, donde la escala del dibujo es igual al tamaño real y se representa numéricamente como 1, 2.1. La escala reducida es aquella en la cual el tamaño del dibujo es menor al tamaño real del objeto. En ese caso, numéricamente se podría expresar como 1, 2.10, es decir, 1 centímetro en el dibujo equivalen a 10 centímetros en la realidad. Y por último, una escala ampliada, donde el tamaño del dibujo es mayor que el tamaño del objeto real. En ese caso se puede expresar de forma numérica como 10, 2.1, es decir, 10 centímetros o 10 milímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro o 1 milímetro en la realidad. Respecto a la acotación del croquis, pues en el croquis se mostraban a través de estas acotaciones las dimensiones reales del objeto representado, a través de una línea de cota, una línea de referencia o una cifra de cota. La línea de cota, recordad que es la línea paralela a la lista a acotar y termina en punta de flecha. La línea de referencia será una línea perpendicular a la línea de cota que delimita en el final de la lista a acotar y la cifra de cota sería la medida real del elemento que se está acotando. También recordad que hay que incluir la vista de los objetos. Normalmente se utilizan tres vistas. La vista de alzado, que es la vista de frente al objeto. La vista de planta, que es aquella vista del objeto desde arriba. Y la vista de perfil, que es aquella que se da observando el objeto desde uno de sus lados. La vista en perspectiva pretende representar en un plano con solo dos dimensiones, es decir, largo y ancho, un objeto que tiene volumen, es decir, que tiene tres dimensiones. Existen diferentes tipos de vistas en perspectiva. Por un lado, la isométrica, donde los ejes forman entre sí un ángulo de 120 grados y las medidas de los ejes se mantienen, pero los ángulos se deforman, en este caso, al representar un objeto en tres dimensiones en medio. También existe el tipo caballera, donde tenemos un eje vertical, otro horizontal y el tercero que sería la profundidad formando un ángulo respecto al vertical y horizontal de 135 grados. Los pasos para realizar un croquis serían, en primer lugar, colocar en el papel cuadriculado los ejes de simetría principales. En segundo lugar, se dibuja el alzado, es decir, la vista de frente. En segundo lugar, dibujaremos la planta debajo del alzado, es decir, la vista desde arriba. Y por último dibujaríamos el perfil a la derecha del alzado. Bueno, pues con esto damos por finalizada la asignatura de tecnología de esta clase virtual y con él todos los temas de esta primera evaluación de la asignatura de tecnología y vamos a pasar a estudiar el tema 2 del bloque temático 2 de la asignatura de matemáticas, donde veremos las ecuaciones de primer grado y cómo se resuelven estas.
Recordad que una ecuación de segundo grado es una igualdad algebraica donde dos expresiones algebraicas se separan por un signo igual. Por ejemplo, 4x2 igual a 3x más 10. La identidad es la igualdad que se cumple siempre, por ejemplo, a más b elevado al cuadrado, que es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b elevado al cuadrado. Y también hay otras identidades como a menos b elevado todo ello al cuadrado o a más b por a menos b. En este caso, si nos centramos en la ecuación, que es la igualdad que solo se cumple para determinados valores, por ejemplo, 7x más 3 igual a 24, donde podemos obtener el valor de x para el cual se cumple esa ecuación y donde tendremos un único valor de x. En este caso sería una ecuación de primer grado, aquella cuyo mayor exponente es 1, 6x más 4 igual a 22. Recordad que el grado es el exponente al que está elevado la incógnita o la x. Viene definida la ecuación de primer grado por una única solución, ya que tiene una única incógnita, y también puede ser indeterminada aquellas ecuaciones de primer grado que tienen infinitas soluciones, ya que puedan tener varias incógnitas. Para resolver una ecuación de primer grado tenemos que seguir siempre una serie de puntos. En primer lugar, tenemos de suprimir los paréntesis si es que existen. En segundo punto, sería quitar denominadores. Para ello, lo más sencillo es agrupar los dos lados del igual a una única fracción, es decir, a un denominador común, y una vez que tenemos una fracción a izquierda y otra fracción a derecha del igual, lo que hacemos es el denominador de la izquierda pasa multiplicando a la derecha y el denominador de la derecha pasará multiplicando a la izquierda. El siguiente paso sería simplificar la ecuación, es decir, agrupar términos y poner todos los términos con x normalmente a la izquierda del igual y los números a la derecha. Y realizar las sumas y restas de los términos que tengan el mismo grado, el mismo parentesco, es decir, los números con los números y los factores con x con los factores con x. Y por último ya sería resolver la ecuación, es decir, despejar la x. Recordad que para ello lo que teníamos que hacer será pasar dividiendo a la derecha el número que está multiplicando la x. Este tipo de ecuaciones se suelen usar para resolver una serie de problemas. A la hora de aplicarlos a los problemas no existen unas reglas fijas ni fórmulas que garanticen su resolución, pero sí que para poder resolver los problemas con las ecuaciones de primer grado es necesario dominar el idioma algebraico. Por ejemplo, saber que un número cualquiera se puede representar con una x, el doble de un número como 2x, la mitad de un número como x partido por 2, un número disminuido en b como x menos b, el número anterior como x menos 1, números consecutivos como x, x más 1, x más 2, un número par como 2 por x, un número impar como 2 por x más 1, etc. El procedimiento para resolver los problemas sería leer el problema bien, tranquilo, despacio, entendiendo todos los puntos de los que te habla el problema. En segundo lugar, definir las incógnitas que te dice el problema y que no conoces. En tercer lugar, sería plantear el problema. En cuarto lugar, resolver las ecuaciones que hemos enunciado. Y, por último, una vez que hemos obtenido la solución de estas ecuaciones, comprobar que los resultados obtenidos para las incógnitas cumplen el enunciado. La resolución de este tipo de problemas puede darse mediante una ecuación de primer grado, una de segundo grado, un sistema de ecuaciones, etc. Bueno, pues con esto damos por finalizada la asignatura de matemáticas y pasamos por último a estudiar los temas 4 y 5 de la asignatura del bloque temático 2 de la ciencia de la naturaleza, con lo que terminaremos también los temas de estudio de esta primera evaluación de la asignatura de ciencias naturales. La hidrosfera, empezamos por el tema 4. Recordad que es la capa discontinua de agua que cubre la mayor superficie de la Tierra, en torno a un 70%, y el agua que conforma esta hidrosfera se encuentra en varias formas, o en varios estados. Por un lado tenemos en forma líquida, en los océanos, mares y aguas continentales, también lo tenemos en estado sólido, en los casquetes polares, y en estado gaseoso, en forma de vapor de agua en la atmósfera. El origen de la hidrosfera tiene dos teorías. Por un lado, la teoría volcánica, que es aquella que se formó en el interior de la Tierra y luego fue expulsado con las erupciones. Y también existe un origen de la hidrosfera, según la teoría del origen extraterrestre, que llegó a la Tierra en forma de meteorito. Respecto a la abundancia de la hidrosfera, pues el 97% del agua de la hidrosfera está presente en los océanos, el 3% lo engloban tanto los lagos como los ríos y las capas subterráneas, las nubes y los hielos, y el agua es prácticamente constante y está en constante movimiento. Respecto a las propiedades del agua, pues recordad que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Existe en la Tierra en los 3 estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Y respecto a sus propiedades físicas,
El agua es una sustancia insípida, inodora, incolora. Insípida porque no sabe a nada, inodora porque no huele e incolora porque no tiene color. El punto de fusión del agua son los 0 grados centígrados y el punto de ebullición son los 100 grados centígrados. Recordad que el punto de fusión es el punto donde pasa de un estado sólido a un estado líquido y el de ebullición sería el paso del estado líquido al estado gaseoso. La máxima densidad del agua se presenta a 4 grados centígrados. Y recordad también que deberíais de conocer el ciclo del agua, que son uno de los puntos más importantes del tema, donde nos indican cuáles son los movimientos que sufre la hidrosfera en la Tierra. Pues empezando por la atmósfera se encuentra el agua en estado gaseoso y cuando se licúa, o se condensa, mejor dicho, condensación, pasa a estado líquido en forma de lluvia que se deposita sobre las montañas o la tierra en forma de precipitación. Estas precipitaciones luego forman los ríos, los lagos y las aguas subterráneas y acaban desembocando en el océano, donde se evaporará posteriormente y volverá a estado líquido y pasará a la atmósfera. Si estamos hablando solamente de estado líquido y estado gaseoso, ¿en qué momento el agua se encuentra en estado sólido? Lo que puede ocurrir en las precipitaciones es que el agua no precipite únicamente en forma de agua líquida, también lo puede hacer en forma de nieve o en forma de granizo. De ahí el origen del agua en estado sólido en la hidrosfera. Respecto a la contaminación del agua, al tratarse de un recurso imprescindible para la vida, es imprescindible tratarla lo mejor posible. Existen varios tipos de contaminación del agua. Una contaminación puntual, aquella con un foco emisor determinado y que afecta solo a una zona determinada, o una contaminación difusa, donde el origen no está definido y aparece en zonas amplias. Respecto a las fuentes de contaminación, podemos tener una contaminación de origen natural, que se define como una aparición de sustancias sin intervención humana, o un origen antropogénico, que representan una gran fuente de contaminación y pueden ser de origen urbano, de origen agrícola, industrias, etc. Como consecuencia, todo el agua que llega a nuestros hogares tiene que ser previamente potabilizada. Bueno, pues ya si pasamos por último al tema 5 de la asignatura de Ciencias Naturales, estudiamos la geosfera, que es la parte estructural de la Tierra que se extiende desde la superficie hasta el interior del planeta. Esta es lo que se define también como estructura de la Tierra y se divide en 3 zonas. En primer lugar, la corteza, que es la parte más externa de la Tierra. Y hay de 2 tipos. La corteza oceánica, que posee unos 10 kilómetros de grosor medio, y la continental, que es aquella que posee unos 35 kilómetros de grosor medio. Existe una discontinuidad, que es la discontinuidad de Conrad, que la divide en 2 partes, superior e inferior. En segundo lugar tenemos el manto, que es la capa intermedia de la Tierra entre la corteza y el núcleo, donde existe una discontinuidad de Mohorovic, que separa el manto superior del inferior. Por último tenemos el núcleo, que es la parte más interna de la Tierra, que esta parte también posee una discontinuidad llamada de Gutenberg, que separa el manto del núcleo externo, y también la discontinuidad de Lehmann, que separa el núcleo externo, que es fundido, ¿vale? Es una especie de líquido viscoso, con el núcleo interno, que se cree que está presente en forma sólida. Existe otra estructuración en función de las propiedades físicas y geológicas de las rocas. En primer lugar tenemos la litosfera, que serían los primeros 100 kilómetros de profundidad, y por lo tanto abarca tanto la corteza terrestre como parte del manto superior. La astenosfera sería la que abarca hasta unos 700 kilómetros de profundidad y sería hasta la separación del manto superior del inferior. La mesosfera sería desde los 700 kilómetros de profundidad hasta los 2700 kilómetros de profundidad, que abarca el resto del manto. Y por último, la endosfera sería la parte más profunda del manto y el núcleo. También existe una clasificación del suelo, ya que la capa más externa de la litosfera o de la corteza se puede agrupar en zonas u horizontes. Tenemos el horizonte A, que sería la parte más externa del suelo, que es aquella zona rica en humus y materia orgánica descompuesta. El horizonte B sería aquella zona por debajo del horizonte A, donde se presentan los restos de materia orgánica e inorgánica que permiten el crecimiento de las plantas. El horizonte C, que se encuentra bajo el horizonte B, es la zona donde se encuentran rocas fragmentadas de distintos tamaños. Y por último, el horizonte R, sería también definido como roca madre u horizonte D, donde se presenta la roca sin alterar ni física ni químicamente.
Respecto a los ciclos biogeoquímicos, pues son aquellos que presentan una vinculación de la composición de la Tierra y sus elementos químicos orgánicos e inorgánicos con la vida, y existen varios tipos. Tenemos por un lado los sedimentarios, donde los nutrientes circulan en la corteza terrestre, la hidrosfera y organismos vivos, por ejemplo sería el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Ciclos biogeoquímicos gaseosos, donde circulan por la atmósfera y los organismos vivos, son ciclos rápidos, por ejemplo el ciclo del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Y por último, pues ciclos hidrológicos como el del agua, donde trata el agua de forma que se estudia el agua de forma que se observa su circulación entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. En este caso tenemos un ejemplo del ciclo del fósforo y pues los puntos a través de los cuales pasa dicho elemento en la corteza terrestre. Por ejemplo, está presente en los cadáveres y en los excrementos de los animales. De ahí pasaría al suelo formando depósitos. De los depósitos del suelo puede formar parte de las plantas a través de su alimentación, pero estas plantas, una vez que descomponen, podrían volver a pasar al suelo. A su vez, estas plantas pueden pasar a ser el alimento de los animales y luego de los animales podrían volver a pasar al suelo a través de sus excrementos o los cadáveres. Algo similar pasa con las aves marinas, por ejemplo, a través de sus deposiciones o depósitos o excrementos llamados guano, puede pasar a la tierra, pero de la tierra puede pasar a los ríos y de los ríos puede ser el alimento de peces, que a su vez son el alimento de las aves, etc. Es decir, que como podéis observar siempre es algo cíclico. También este tema se estudia en los minerales y las rocas. Recordad que un mineral es toda la sustancia natural, sólida o inorgánica, con una composición química definida y una ordenación tridimensional ordenada. Estos minerales y rocas se pueden clasificar en tres grupos. Por un lado, ígneas o magmáticas, son aquellas rocas originadas por la solidificación del magma y se pueden clasificar según el lugar de solidificación. Por un lado tenemos las plutónicas, que son aquellas que solidifican en el interior de la corteza. Las filonianas son aquellas que se solidifican, mientras el magma sale al exterior, y las extrusivas, que son aquellas que se solidifican en el exterior de la corteza. Otro tipo de rocas serían las metamórficas, serían aquellas rocas sometidas a una elevada presión y temperatura, entre las que destaca tanto la pizarra, el esquisto, el gneiss, la cuarciza o el mármol. Y también tenemos otras rocas sedimentarias, que son aquellas que se forman al acumularse sedimentos y que son sometidos a procesos físico-químicos, dando como resultado un material de cierta consistencia. Este tipo de rocas ocupan más del 75% de la superficie de la Tierra. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta séptima clase virtual del curso académico 2015-2016 de esta primera evaluación, en donde hemos visto ya los últimos temas a estudiar de esta primera evaluación, destacando los puntos más importantes de cada uno de ellos. Espero que os haya sido útil para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de estos temas, y con estos ya pues daríamos por finalizadas todas las clases virtuales en lo que abarca la primera evaluación en tema de temas nuevos, pero aún así seguiremos haciendo un par de clases virtuales más antes de las 2 próximas semanas, repasando para ello los conceptos básicos de esta primera evaluación. Un saludo y un fuerte abrazo y mucho ánimo con el estudio. Hasta luego.